sencillo. Recording is on. Bueno, pues ya estoy empezado a grabar, así que como siempre comparto la pantalla y vamos a ver. He visto que en el formulario que nos mandabas para este tema, Cristina, hay también diseño. Sí. Le he dado un vistazo antes, bueno, lo he abierto a ver cuántas preguntas tenía, fundamentalmente. Y ya he visto que tiene un diseño aquí al principio. Luego preguntas, me y parece. luego unas cuantas preguntas. Bueno, a ver qué tal se nos da hoy. Bueno, pues vamos con el tema 7. Vale, diseños ex post facto. Bueno, ex post facto quiere decir después de los hechos, ¿no? Nos han puesto aquí este latinajo, que quiere decir eso, después de los hechos, y que describe muy bien de qué va esta historia, porque a diferencia de lo que había ocurrido hasta este momento, en el que el investigador llegaba a la situación pues antes de que se produjeran los hechos y era el propio investigador el que manipulaba la variable independiente y veía qué efecto tenía eso sobre la dependiente, y esto pasaba tanto en los experimentos como en los de caso único, como en los cuasi experimentales. Ahora el investigador llega cuando ya han ocurrido los hechos. Es decir, ya no tiene, bueno, al menos parte de los hechos, ya no tiene control sobre lo que va a ocurrir, sino que, pues por poner una metáfora, esto es como CSI, ¿no? Que llegan los investigadores de CSI a la escena del crimen y, bueno, pues han ocurrido una serie de cosas y tienen que tratar de tratar de explicar qué es lo que ha ocurrido ahí, pero sin ninguna capacidad de actuar en los hechos de manera que puedan ver qué ha causado qué, sino que simplemente se trata de, bueno, a la vista de que algo ha pasado, bueno, llego allí después de esos hechos y trato de esclarecer qué ha podido ocurrir, ¿vale? Entonces esa es la clave de este tema. Yo creo que es muy importante entender el esquema de toda la asignatura y para mí creo que es también clave entender que el golden standard, si queremos, no sea la mejor de las técnicas, el diseño fantástico, el FETEN, es el diseño experimental, ¿no? El que hemos visto en el capítulo 3, si no recuerdo mal, o 4, ya no me acuerdo, creo que era el 4. El diseño experimental es el FETEN, el que nos encantaría porque es el que tenemos más control sobre todo y, por tanto, pues el que nos permite obtener conclusiones de mejor calidad. Si bien es cierto que tiene un pequeño problema de validez externa, pero bueno, es el diseño más adecuado. Y entonces lo que va ocurriendo a partir de ese diseño experimental es que vamos perdiendo cosas, ¿no? Es decir, a partir del diseño experimental con muchos individuos, cuando no podemos tener muchos, tenemos pocos. Y cuando tenemos pocos, ¿qué tenemos? Diseños de caso único. Es decir, es una limitación del diseño experimental. Otra limitación es la que se nos da cuando tenemos los diseños cuasi experimentales. ¿Qué ocurre ahí? Pues hombre, en el experimental podemos asignar aleatoriamente los individuos a los tratamientos. En el cuasi experimental no, es decir, hay otra limitación. Luego del golden standard, del FETEN, del diseño maravilloso, hemos perdido una característica y eso hace que sea de peor calidad o que nos permita obtener conclusiones con menor validez o que no podamos hablar de relaciones de causalidad con tanta alegría. Bueno, pues en este caso, en el tema 7, en los diseños ex post facto, nos encontramos partiendo, otra vez, del golden standard, partiendo del diseño experimental, nos encontramos con un problema. ¿Y cuál es el problema? Pues aquí el problema es gordo. Es que no tenemos capacidad de manipular la variable independiente. Eso es lo que pasa ahora. Es decir, la principal característica, recordáis el principio max-min-con, ¿no? Pues ese principio de max-min-con, de maximizar la varianza debida a las variables independientes, minimizar la varianza de factores aleatorios y controlar variables extrañas, bueno, pues eso se nos acaba de ir a tomar viento completamente. ¿Por qué? Pues porque aquí no tenemos capacidad de manipular nada o casi nada. Y entonces, bueno, pues eso va a tener un efecto clarísimo sobre la validez de estos diseños. ¿Cuál es el efecto clarísimo? Pues que estos diseños no tienen validez interna. O bueno, no tiene validez interna o está muy, muy comprometida, aunque luego en el capítulo nos van contando algo sobre cómo podemos intentar no perder toda la validez interna, pero ciertamente en estos diseños es así de claro, hay que decirlo desde el principio, hay un problema de validez interna. ¿Por qué? Pues porque no tenemos capacidad de manipular las variables independientes ni de controlar las variables extrañas y eso tiene esas consecuencias. Y ya está. Entonces, creo que es importante ver este tipo de diseños como un caso particular, si queremos, de diseño experimental, ¿no? Partiendo del diseño experimental, se nos ha estropeado una característica básica. ¿Cuál? La capacidad de controlar variables independientes. Vale, bueno, pues vamos a ver con eso en la cabeza.
vamos a ver qué introducción tenemos en el libro, ¿no? Lo que nos dicen en la introducción es, bueno, que efectivamente hay ocasiones en las que por razones prácticas o razones éticas no es posible manipular la variable independiente. Por ejemplo, si pensamos en el efecto que puede tener, el ejemplo del libro es clarísimo, ¿no? El efecto que puede tener la nicotina en la concentración. Hombre, pues no vamos a hacer que una serie de personas empiecen a fumar para ver si la nicotina fumada tiene un efecto positivo sobre la concentración. Evidentemente hay un dilema ético, hay un problema ético. Y por tanto, pues no tenemos como investigadores no parece razonable que podamos manipular esa variable independiente. Lo que sí podemos hacer es aproximarnos al problema viendo que hay personas que fuman y personas que no, y viendo si efectivamente quienes fuman y por tanto tienen exposición a nicotina inhalada en comparación con los que no tienen exposición a nicotina inhalada, pues tienen diferentes niveles de concentración. Por tanto, ya no es el investigador el que manipula, sino que es una realidad a la que tú llegas. Y bueno, es una variable, como dicen aquí, de selección de valores, ¿no? Por tanto, como digo, que me enrollo. A veces no se puede manipular la VI, y a pesar de ello, a pesar de que no se pueda, eso no quiere decir que no sea interesante estudiar si esa VI puede tener efecto o puede estar relacionada con otras variables, ¿no? Nos puede seguir interesando conocer si hay relación entre variables a pesar de que no las podamos manipular. Bueno, pues entonces, si esa es la situación, no podemos manipular la VI, pero seguimos interesados en conocer cosas sobre cómo se relaciona esa VI o esa variable con otras variables, pues podríamos plantear un estudio de tipo ex post facto. Es lo que nos dicen aquí, ¿no? Nos hablan de que hay dos tipos de estudios, los de tipo analítico y los de tipo descriptivo. Bueno, pues sí, ciertamente un estudio analítico es el que busca establecer relación entre variables, aunque ya digo de salida que no podrá ser relación de causalidad, sino otro tipo de relación, ¿no? Una relación, una correlación o una asociación. Esos estudios analíticos buscan efectivamente eso, estudiar si hay relación y de qué intensidad. Y luego hay otros estudios de tipo ex post facto, que cuesta un poco decirlo, que no son analíticos, que son descriptivos, puramente descriptivos. No se trata tanto de establecer relaciones entre variables, sino simplemente de contar cómo es una población o cómo es un conjunto de individuos que hemos seleccionado. Lo característico, como ya hemos dicho, el investigador no interviene sobre las variables. No interviene, no tiene capacidad de modificarla. Por tanto, pues bueno, eso es una limitación, aunque eso no quiere decir que no pueda estudiar si hay relaciones entre ellas o diferencias entre grupos. La idea es, nos tenemos que olvidar de causalidad y solo podremos hablar de correlación o asociación. Si recordáis los tres principios que eran necesarios para que se diera una relación de causalidad, uno de ellos, el segundo, era que haya asociación entre la variable independiente y la dependiente. Bueno, pues eso es lo que vamos a poder estudiar con este tipo de diseños. Que exista correlación, que exista asociación, que haya una cierta relación entre las variables, aunque nunca se podrá concluir que sea de causalidad. Esa es la introducción. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Mirad, estos apuntes, bueno, los hice cuando estaba preparando el examen. Los tenéis disponibles en la página, en el grupo de Telegram. Hay bastantes notas al pie. Las notas al pie que aparecen por aquí, yo creo que están bien cuando yo las puse en su momento, cuando veía que había algo que no me quedaba claro en el libro. Es decir, cuando tenía que aclarar alguna cosa que estaba ahí, pues añadía una nota al pie, ¿no? Entonces, bueno, simplemente si tenéis acceso a estos apuntes y en algún momento os apetece leerlos, pues que sepáis que yo creo que esas notas al pie pueden aportar claridad en algunos puntos en los que quizás haya una cierta oscuridad. Bueno, seguimos. Vamos a ver, vamos ya al punto 2, en el que nos empiezan a hablar de los diseños ex post facto. Nos dicen, bueno, ya efectivamente que pueden tener un objetivo descriptivo o analítico, y nos dicen que los que nos interesan fundamentalmente en el capítulo son los de tipo analítico. Recordad, no tanto descriptivo era contarnos cómo es una realidad, y los analíticos lo que buscan es establecer la existencia y la intensidad de las relaciones que existen entre las variables. Es decir, a pesar de que, bueno, de acuerdo, no puedo establecer relaciones de causalidad, pero me sigue interesando saber si a más nicotina, más concentración, o si las personas que tienen un mayor CI tienen un mayor salario en el futuro, o si yo qué sé. Es decir, puede haber interés en conocer la existencia de relaciones, aunque estas no sean de causalidad.
Por tanto, en este capítulo nos vamos a centrar fundamentalmente en los segundos, en los analíticos. Por tanto, buscamos determinar existencia y grado de relación entre variables de la población. ¿Vale? Vuelven a contarnos. Lo característico es que la VI no se puede manipular, así que el investigador se ve obligado a seguir una estrategia de, y esta es la palabra clave, selección de valores, ¿no? Cuando nos hablan, nos dicen una variable de selección de valores. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto, variable de selección de valores, quiere decir que el investigador no ha manipulado la variable, sino que simplemente la variable ya se ha producido, ya se ha dado, ya se ha medido, y lo único que puede hacer el investigador es elegir. Es decir, por ejemplo, si pensamos que queremos estudiar la relación que existe entre CI y capacidad de hacer raíces cuadradas, para no cambiar de ejemplo, el investigador no puede manipular el CI de alguien. Es imposible. Lo único que puede hacer es seleccionar. Puede elegir, puede ir al conjunto de individuos que conforman la muestra o la población y decir, mira, voy a elegir los que tengan este CI y voy a elegir otro grupo con los que tengan este otro CI. Por eso es una variable de selección de valores. No puedo manipularla, sino que simplemente puedo, como investigador, elegir a unos y dejar de elegir a otros. A eso se refiere cuando hablamos de selección de valores. ¿Vale? Por tanto, no es lo opuesto a variable que puedo manipular. Hay variables que puedo manipular y variables que no puedo manipular. Y las que no puedo manipular son variables de selección de valores. Las elijo, pero no las manipulo. Vale. Y lo característico de los ex post facto, como ya hemos dicho, es que el investigador llega a la recogida de datos ex post facto, es decir, después de los hechos. La variable independiente ya se ha producido, sobre la variable independiente seguro, sus valores ya se han medido y el investigador solo puede elegir qué valores de ella selecciona. Digo esto de la variable independiente porque puede que la dependiente no haya ocurrido todavía, ¿vale? Lo veremos más adelante, pero seguro que la variable independiente ya ha ocurrido, ya ha pasado algo. Lo que tenía que pasar ha pasado. Y el investigador llega ahí y dice, pues voy a hacer grupos, por ejemplo, de personas con diferentes CIs. Pero es que el CI ya lo tienen. O sea, ya no llego yo antes de poder decir, mira, tú vas a tener este CI y tú este otro. No, ya está, es el que es. Vale, eso es lo característico. El investigador llega después de que la VI se haya producido y se haya medido y no tiene capacidad de manipular. Bien, para que nos vaya sonando, se clasifican en función de qué variable es la que determina los grupos de estudio. Y entonces nos hablan de dos tipos, retrospectivos y prospectivos. No sé si os suena muy rara esta terminología, pero yo creo que es fácil de entender, ¿no? Retrospectivo, digamos que viene hacia atrás, ¿no? Retrospectivo suena a que viene hacia atrás. Por tanto, partimos, ya sabéis que la direccionalidad, ¿no? De haber una relación de causalidad, si quisiéramos estudiarla, que no podemos, pero de haber una cierta relación, iría desde la VI hacia la VD, ¿no? Desde la VI hacia la VD. Bueno, pues el estudio retrospectivo es el que va hacia atrás. Es decir, si tengo que elegir un punto de partida, mi punto de partida es la variable dependiente. ¿Vale? Y desde esa variable dependiente actúo. Por ejemplo, estableciendo los grupos que voy a formar. Por tanto, si yo tengo un estudio en el que mi punto de partida es la variable dependiente y desde ahí me muevo hacia atrás, buscando variables independientes que puedan explicar eso que he observado, entonces es un estudio tipo retrospectivo. Y el estudio prospectivo es el contrario. El prospectivo es hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Prospectivo, hacia adelante. En este caso, hacia adelante, ¿desde dónde? Desde la variable independiente. Por tanto, un estudio prospectivo es aquel en el que el punto de partida es la variable independiente. Y desde ahí hago cosas. Por ejemplo, formar grupos. Formar grupos con los distintos valores que pueda tomar la variable independiente. ¿Vale? Esto es algo que aparece en el capítulo bastantes veces y que hay bastantes preguntas de examen sobre esta historia. Es fácil, ¿no? Retrospectivo desde la variable dependiente, prospectivo desde la variable independiente. ¿Vale? Bueno, por si no nos había quedado claro, nos vuelven a repetir otra vez. Características de los diseños ex post facto. Bueno, pues está claro, ¿no? El control de las VE se ve muy comprometido, claro, porque es que ya se han dado los hechos. Yo no puedo controlar prácticamente nada, no tengo control sobre las variables extrañas que pueden afectar a la variable dependiente, aunque algo podremos hacer. Bueno, algo no, lo que ya sabemos que podemos hacer, lo seguiremos pudiendo hacer. En el siguiente punto lo veremos, ¿no? Por si no nos ha quedado claro, no hay manipulación intencional de la VI, no puedo manipular la VI. Tercero, como no puedo manipular, pues solamente puedo hablar de relaciones de covariación, de asociación, de correlación.
nada de causalidad, no puedo hablar de causalidad. Ha quedado claro, es lo que nos dice en el punto siguiente, ¿no? No se puede hablar de relaciones de causalidad, solo de covariación o asociación. Y de hecho, es que incluso parece que, bueno, podríamos decir que empieza a perder sentido el decir que una variable es la VI y otra es la VD, porque es que si no hay relación de causalidad, si no hay relación, fijaos que la causalidad sí tiene una direccionalidad, va de la VI a la VD, pero la correlación, la asociación, la covariación no tienen direccionalidad. La covariación es simétrica, es decir, si X covaría con Y covaría con X. Si X está asociado a Y está asociado a X. Por tanto, esta etiqueta que estamos poniendo de VI y VD empieza a no tener tanta importancia en los diseños ex post facto. Es más bien una etiqueta que le ponemos pues, por consideraciones puramente teóricas, ¿no? Entendemos que hay una teoría, un modelo que dice, mira, lo que causa tal variable dependiente es esta variable independiente. Es decir, la VI es la causa y la VD es la consecuencia. Pero tiene que haber un modelo teórico que lo respalde. Ya no hay una relación tan clara como podemos tener en otro tipo de estudios, ¿vale? Por tanto, aquí, fijaos que incluso cambia la terminología. Ya no hablamos tanto de VI y de VD, hablamos de factor y variable criterio. Pero bueno, en este capítulo se van mezclando los términos. Pero sí que creo que es importante que veáis esto. El hecho de que no podamos hablar de causalidad y solo hablemos de covariación hace que ya se difumine ese papel de VI y VD. Porque es que simplemente podemos decir que esta variable y esta otra están asociadas, covarían, correlacionan fuertemente, pero poco más. ¿Vale? ¿Cómo va la cosa? Ya veis que el capítulo es sencillito. Yo creo que hay una idea básica y nos lo repiten una y otra vez y no hay mucho más. Vamos avanzando. Otra cosa que ya conocemos, por tanto, aquí, pues como ya sé que a alguien le hace gracia, pues poco miedo en esta parte, ¿no? No hay mucho nuevo que contar. Nos dicen, oye, ya sé que la validez interna en este tipo de diseños es un desastre, ¿no? Porque como no puedo manipular la VI y no puedo controlar las VE, pues esto es un desastre. Luego ya tiene poca validez. ¿Qué hago? ¿Tiro la toalla y ya me olvido y digo, mira, no hay nada que hacer? Bueno, pues no, pues hay cosas que se pueden hacer. Podemos aplicar alguna técnica para tratar de mejorar nuestro control sobre la situación. ¿Recordáis las técnicas de control que teníamos para intentar mejorar la validez interna? Bueno, pues todo aquello que vimos se sigue pudiendo hacer ahora. Podemos hacer un emparejamiento, ¿no? Que era aquello que llamábamos la equiparación. No es lo mismo. Es que, bueno, aquí nos dicen que es similar, no es que es exactamente lo mismo. Un emparejamiento, un matching, consiste en intentar que, a pesar de que sean variables de selección, la VI, que no la manipule yo, bueno, pues voy a seleccionar, pero voy a hacer que para cada uno que selecciono en un grupo, tenga en el otro grupo, si es que hay dos grupos, otra persona que se parezca mucho a este que he seleccionado en este grupo. Por ejemplo, mirad este ejemplo que está aquí, ¿no? Imaginemos, tengo una investigación en la que he tomado como VI el género chico-chica para intentar explicar la calificación en un examen. Ya veis que es un diseño un poco tonto, ¿no? Quiero ver si chicos y chicas tienen diferentes calificaciones. Quiero ver si el género de alguna forma correlaciona con la calificación que se obtiene en un examen. Quiero ver si hay diferencias en la calificación entre hombres y mujeres. Bueno, ¿qué puedo hacer? Yo puedo pensar, hombre, aparte del género, hay muchas variables que pueden influir en la calificación que se obtiene en un examen. Evidentemente, el género puede tener un cierto peso, porque yo qué sé, porque las chicas han estudiado más o menos. Pero puede haber otras características. Por ejemplo, se me puede ocurrir, oye, el CI puede tener un cierto peso, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues si pienso que el CI puede tener un cierto peso, eso quiere decir que yo considero que el CI es una variable extraña, una variable que quiero controlar. ¿Cómo podría utilizar el emparejamiento? Pues muy fácil. Si en el grupo de chicas pongo una chica que tiene un CI de 100, en el grupo de chicos pongo una pareja de esa chica, que es un chico que tiene un CI de 100. Y si en el grupo de chicas pongo una chica que tiene un CI de 83, en el grupo de chicos pongo un chico que tiene un CI de 83. Y así voy controlando la variable extraña CI. De esa forma consigo que los grupos sean homogéneos y que haya equivalencia inicial, al menos en lo que se refiere a esa variable. Esto, por supuesto, lo puedo hacer. Y esto se hace mucho, ¿eh? Esto es realmente la técnica de matching, de emparejamiento, se utiliza muchísimo para intentar controlar a priori las variables extrañas. Digo, pienso en qué variables pueden influir en eso que yo quiero estudiar
el rendimiento en un examen o lo que sea, y digo, bueno, pues si voy a formar grupos por estas variables independientes, porque es la que yo quiero estudiar, el género o la que fuera, ahora voy a pensar en qué otras variables que no me interesan tanto, pero que sí sé que tienen efecto en la dependiente, me interesa controlar. Digo, pues mira, el CI, los años que llevan estudiando, yo qué sé, el nivel socioeconómico, etc, etc, etc. Bueno, pues intento para cada una de las personas que está en un grupo encontrar una en el otro grupo que sea lo más parecida posible en esos valores, lo que llamamos la pareja, ¿no? El matching de cada uno de ellos. ¿Vale? Ya veis que no hay nada nuevo, esto ya lo hemos comentado también en las técnicas de diseño experimental. Bueno, pues eso lo podemos aplicar aquí para intentar reducir la varianza sistemática secundaria, creo que se llamaba esta, ¿no? Yo no recuerdo la terminología, pero creo que se llamaba así, ¿sí? Sistemática primaria y sistemática secundaria. Bien, eso a priori. Y después hay una posibilidad de arreglar las cosas a posteriori. Es decir, si yo, aparte de las variables independiente y dependiente, he medido otras variables que no he controlado a priori por emparejamiento, pero que las he medido, sé cuáles son los valores que tienen esas variables, con técnicas estadísticas, otra vez aparece el famoso ANCOVA, yo soy capaz de asignar qué parte de la variabilidad de la variable dependiente se debe a la independiente y a cada una de las variables extrañas. Esto ya veis, ya, el otro día me preguntabais en la sesión, ¿no? ¿Es lo que hemos hecho en análisis de datos? Efectivamente, una técnica de análisis de varianza o de covarianza en este caso permite decir, oye, mira, de los cambios que se producen en el rendimiento en el examen, que es la calificación, perdón, la variable dependiente, pues una parte de ellos se deben al género, ¿no? Y nos interesará, lógicamente, si queremos que haya efecto, pues queremos que el género tenga una gran responsabilidad en explicar la calificación. Y otra parte muy importante o menos importante se debe al CI. Y otra parte se debe al nivel socioeconómico. Y otra parte se debe a, es decir, una técnica como el ANCOVA nos permite repartir la responsabilidad de la variabilidad de la variable dependiente en esto es de la variable independiente, esto es de la variable extraña 1, esto es de la segunda variable extraña y esto es de factores aleatorios que no hemos considerado. Con lo cual, esto es un mensaje de esperanza, ¿no? Nos dice, bueno, si no has hecho un emparejamiento a priori, todavía tienes una posibilidad a posteriori de recurrir a las técnicas estadísticas como la ANCOVA que te van a permitir decir qué parte de la variación se debe a tu variable independiente y qué parte se debe a otras causas que has conseguido extraer y separar. Vale. Y el libro luego nos propone aquí también incluir variables dependientes adicionales. Nos dice, bueno, si incluimos más variables dependientes, podemos estudiar no solo la calificación en un examen, sino yo que sé, la actitud en clase. Bueno, pues podemos ver si, oye, resulta que el género influye en la actitud, pero el género no influye en la calificación. Bueno, pues podemos estudiar con más finura el nivel de relación que tiene la variable independiente con la dependiente y con otras que pueden estar relacionadas con la variable dependiente. Bueno, tampoco nos cuenta mucho más el libro, así que lo dejamos aquí. Comentarios, preguntas, que estáis muy callados. ¿Por ahora vamos bien? Yo creo que ya digo, estoy repitiendo mucho, pero yo creo que es un tema sencillo que no tiene mucha historia. Bueno, clasificación. Vamos a ver, aquí empieza un festival de, como siempre, de diseños y vamos a tratar de simplificarlo todo lo posible, ¿no? Lo primero nos dicen, bueno, hay que distinguir entre dos grandes familias, los diseños de grupo único y los diseños de comparación de grupos. Y dentro de los de comparación de grupos hay dos subfamilias, los prospectivos, que ya sabemos qué son, y los retrospectivos. Bueno, pues ese es el diseño básico, ¿eh? Por tanto, dos grandes familias, grupo único, es decir, aquellos que solo tienen un grupo, evidente, ¿no? Y de comparación de grupos, que son aquellos que tienen al menos dos grupos, aunque hay una excepción. Cuidado porque hay una excepción en el caso de diseños retrospectivos de grupo único. Pero bueno, la idea, repito, la excepción después. Por tanto, sin excepción, hay dos grandes diseños, dos grandes familias de diseños. Grupo único, solo un grupo, y de comparación de grupos, al menos dos grupos. Y dentro de estos están los prospectivos, que van desde la independiente hacia la dependiente, y los retrospectivos, que van desde la dependiente hacia la independiente. ¿Vale? Por tanto, vamos allá. Primer gran
primera gran familia de diseños ex post facto. Diseños de grupo único. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues aquí, lo que ocurre aquí es, primera característica, que hay solo un grupo. Vale, pues claro, lógicamente, no se llaman diseños de grupo único, solo hay un grupo. No tenemos varios grupos de individuos, ni formados por la variable independiente, ni por la dependiente, nada, no. Solo hay un grupo en el que están todos los individuos reunidos. Y lo que buscamos es hacer un estudio de tipo correlacional. Es decir, tratamos de ver cómo se relacionan entre sí, cómo se asocian o no entre sí las variables que hemos medido en ese conjunto de individuos. Y ya está, ya está. Es decir, es como una especie de pequeño cajón desastre en el que tratamos de recoger todas las variables que están implicadas en el fenómeno que queremos estudiar y al mismo tiempo, para cada una de estas variables, todos los posibles valores que pueden tomar esas variables. Y ya está. Por ejemplo, siguiendo con nuestro caso de las raíces cuadradas, el CI, el género, la extracción socioeconómica, no hago grupos, no hago nada. Yo selecciono un conjunto de personas, lo más representativo posible de la población, que formaría una muestra representativa, y en ese conjunto de personas que he seleccionado, mido todas las variables que quiero medir, mido todas, mido su capacidad, les hago un examen para ver qué tal hacen raíces cuadradas, mido su CI, mido, no sé, las horas que duermen por la noche, mido de qué nivel socioeconómico son, mido su, yo qué sé, pues todo lo que se me ocurra que puede tener relación con el fenómeno que quiero estudiar. Es decir, es como una especie de gran olla en la que hago una sopa, en la que voy echando todos los ingredientes, ¿no? Es lo que nos dicen aquí. Dicen, son estudios correlacionales, ahora veremos eso de relacional predictiva. ¿Y qué se busca? Que todos los posibles valores de las variables implicadas estén bien representados. Y ya está. No hago grupos, no hago nada. Un solo grupo. Y ahí están todos representados. Vale, ya veis, es como una especie de caos, ¿no? De caos del que veremos si somos capaces de sacar algo. Nos dice, mira, de este tipo de estudios tiene dos tipos de finalidades. Una finalidad de tipo relacional y una finalidad de tipo predictiva. Bueno, pues ya os digo, relacional es más primitivo que predictivo. Es decir, bueno, y esto ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos estudiado en análisis de datos. Si os acordáis, en análisis de datos teníamos dos técnicas muy asociadas, que eran la correlación y la regresión. ¿Os acordáis de eso? Correlación y regresión, y decíamos, ¿cuándo hago una regresión? Pues solo hago una regresión cuando he hecho antes un análisis de correlación y he visto que esta correlación es intensa. ¿Por qué? Porque si no hay correlación intensa, no tiene ningún sentido tratar de predecir nada. Yo predigo algo, puedo predecir una variable en función de otras cuando esas variables están relacionadas. Quiero decir, por ejemplo, para no volvernos locos así en abstracto. Si yo tengo un conjunto de personas, mido su peso, mido su altura, calculo la correlación y veo que la correlación es 0,98, digo, ostras, peso y altura están relacionados. Por tanto, si yo quisiera predecir el peso de alguien, podría usar la altura para predecir su peso. ¿Por qué? Bueno, tiene sentido porque tienen una correlación importante entre ellas, con lo cual una me informa de la otra. Pero si yo, por ejemplo, en lugar de esas dos variables tengo el peso y, yo qué sé, el color de los ojos, se me ocurre así una cosa loca, que no tienen ninguna asociación entre ellas, pues evidentemente no puedo tratar de predecir el peso a partir del color de los ojos. No tiene ningún sentido. Por tanto, ¿a dónde voy? ¿Dónde quiero llegar? Que la predicción es algo que solo puede ocurrir una vez que hemos detectado que efectivamente se da una asociación, una correlación. No tiene sentido dar un paso más si no hemos dado el paso previo, ¿vale? Por tanto, aquí pasa exactamente lo mismo. Nos dice, mira, este tipo de estudios de diseño único, de grupo único, pueden tener finalidad relacional o predictiva. La primera que van a tener siempre es la relacional. Tratar de establecer, de detectar si hay asociación o relación entre las variables que hemos echado en esa gran olla, en esa sopa que estamos queriendo hacer. Y después, y solamente después de que efectivamente en esta primera fase relacional hayamos detectado que hay unas correlaciones fuertes, podremos plantearnos dar el siguiente paso y decir, voy a aprovechar esa relación para tratar de predecir el valor de una variable en función de los valores que toman otras variables. ¿Vale? Por tanto,
esto responde al esquema, a este mismo esquema que os estoy comentando. Lo leemos con calma. Nos dice, diseños de grupo único son estudios correlacionales, efectivamente. Buscamos establecer asociaciones, covariaciones, que pueden tener una finalidad inicialmente relacional y quizás posteriormente predictiva. Y lo que se busca en estos diseños, como ya os he dicho, es que todos los valores de las variables estén bien representados. No formamos grupos, sino que queremos, bueno, pues obtener un colectivo, una muestra de individuos, de personas de la población, que represente de forma adecuada todas las variables que actúan en ese fenómeno y para cada variable todos los posibles valores que pueden tomar. ¿Vale? Que estén todos bien representados, es lo que estamos buscando aquí. Bien, entonces decíamos, fase inicial, relacional. Bueno, pues eso, buscamos analizar la existencia de correlaciones o asociaciones entre las variables medidas. ¿Qué análisis empleamos? Pues análisis de correlación, tablas de contingencia, Spearman, Pearson, correlación biserial puntual, pues todo este tipo de técnicas que miden, que hemos visto en análisis de datos, que miden asociación, correlación, covariación entre variables, ¿vale? Y bueno, aquí el libro nos cuenta que hay que tener cuidado con las correlaciones espurias, ¿vale? Ya nos lo dijeron en el capítulo, creo que era el 1, el 2, ¿no? Cuando nos decían, oye, cuidado, porque el hecho de que X e Y estén relacionados no quiere decir que uno cause a otro o que otro cause a uno, sino que puede haber una tercera variable que esté influyendo a las dos a la vez, ¿no? El famoso ejemplo de las cigüeñas y los niños que nacen, ¿no? Bueno, pues que no tienen nada que ver el número de cigüeñas con el número de niños que nacen en un municipio, pero efectivamente están relacionadas porque hay una variable que influye a las dos, que es el tamaño del municipio. Si es más grande, hay más sitio para nidos de cigüeñas, también hay más población normalmente y también nacen más niños, ¿no? Entonces, cuidado con eso. La alarma, es siempre el mensaje es siempre el mismo. Correlación no implica causalidad, ¿vale? Bien. Y si hemos detectado que hay correlaciones, entonces podemos dar el paso a los predictivos. ¿Qué quiere decir? Voy a aprovechar que estas variables están relacionadas para construir modelos que me permitan predecir algunas variables en función de otras. Regresión lineal, que puede ser de tipo simple, si solo hay una variable independiente, o de tipo múltiple, si hay más variables independientes. Y ya está, eso que nos cuentan aquí. Nos dicen, mira, predictivos suponen un mayor grado de conocimiento sobre el problema de investigación y suelen llevarse a cabo después de estudios relacionales, claro, y solo en el caso de que en dichos estudios relacionales se hayan detectado covariaciones o asociaciones entre las variables analizadas. Es lo que os he dicho. En dicho caso, si hay correlaciones fuertes, estas correlaciones o asociaciones pueden ser aprovechadas con el fin de construir modelos, es decir, crear un modelo, por ejemplo, de regresión, que permita la predicción de los valores de la VD, de la dependiente. Claro, yo quiero predecir la dependiente, que ahora ya se le llama variable criterio, porque ya os digo que ya no es tanto una variable dependiente. Perdonad un segundito. Dime. Perdonad, ya estoy aquí. Decía que la variable dependiente ahora se le llama variable criterio, porque, claro, os decía antes que no tiene mucho sentido, como ya no hay relaciones de causalidad, de decir que esta es la dependiente y esta es la independiente. Pero bueno, desde un modelo teórico puede ser que sí. Sin embargo, se usa esta terminología, se le llama variable criterio. En todo caso, construir modelos para predecir la variable dependiente o variable criterio a partir de las variables independientes, de la o las variables independientes, que se les llama ahora variables predictoras. ¿Cómo se hace eso? Pues ya lo hemos visto en análisis de datos. Las técnicas se llaman regresión simple, si hay solo una variable independiente, o múltiple, si hay varias variables independientes. Y ya está, el libro no cuenta nada más, no nos cuenta ni cómo se hace ni cómo se deja de hacer. ¿Vale? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, nos dice aquí también el libro que efectivamente en estos tipos de estudios de diseños de grupo único, la gran ventaja es que en esta gran olla en la que estamos haciendo esta sopa podemos echar pues todo lo que queramos, ¿no? Vamos, que es muy fácil echar un ingrediente más, es decir, es muy fácil añadir muchas variables independientes, es muy fácil tener en cuenta un colectivo que se parezca mucho a la población. Bueno, muy fácil, es relativamente más fácil. Y por tanto, estos diseños tienen mejor validez externa que los experimentos. En los dos sentidos, ¿eh? En el sentido de validez externa poblacional, porque es
puedo tener una muestra representativa de la población de bastante calidad con este tipo de diseños y también en la validez externa ecológica, en la posibilidad de acercarnos, de no estar en un laboratorio, en una situación controlada, sino de poder salir a la realidad y que nuestro estudio se parezca mucho más a lo que acontece ciertamente que no a un experimento diseñado en la frialdad y asepsia de un laboratorio. ¿Vale? Eso es lo que nos cuentan aquí. Bueno, no perdamos de vista el bosque. Dos grandes tipos de diseños. Grupo único, que son estos que hemos visto, y ahora los diseños de varios grupos, lo que llamaban aquí, ¿no? Fijaos, subo otra vez un poquito. Diseño de grupo único y diseños de comparación de grupos. Bueno, pues diseños de comparación de grupos que podían ser, recordad, retrospectivos o prospectivos. Entonces, ¿qué es un diseño retrospectivo? Pues ya lo hemos dicho antes. Retrospectivo es que en esa presunta relación que va de la VI a la VD, nos colocamos en el final, en la VD, y desde ahí partimos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Hombre, si ya nos colocamos en la VD, en un diseño retrospectivo ya ha ocurrido todo. Ha ocurrido la VI y ha ocurrido la VD. Ya ha pasado eso que queremos medir, ese fenómeno, esa característica de los sujetos que vamos a operacionalizar con una variable, ya ha ocurrido, tanto la independiente como la dependiente. Claro, si me coloco si es retrospectivo, me coloco en la dependiente, claro, si hay alguna VI, tiene que haber ocurrido antes. Por tanto, si ha ocurrido la VD, también ha ocurrido la VI. No hay duda, ¿no? Bien, ¿qué es lo característico de los diseños retrospectivos? Que el investigador forma los grupos de participantes, recuerda que es un diseño con varios grupos, aunque hay excepciones, a partir del valor que toma la variable dependiente. Y lo que se hace es retroceder en el tiempo buscando posibles antecedentes, así se llama, ¿eh? La palabra antecedente igual tiene un significado diferente, un significado vulgar diferente, pero en estadística y en diseño, antecedente es sinónimo casi de variable independiente. Es decir, una cosa que ocurre antes que la variable dependiente que me explique esa variable dependiente. ¿Vale? Es un diseño retrospectivo, lo digo, a ver si lo digo ahora de tirón. En diseño retrospectivo me coloco al final, me coloco en la variable dependiente y desde ahí determino grupos o valores de esa variable dependiente y voy retrocediendo en el tiempo buscando posibles explicaciones, posibles variables independientes que hayan causado, que expliquen o que causado, que estén relacionadas o que estén asociadas con esa variable dependiente. Eso es un diseño retrospectivo. ¿Vale? Y entonces en el libro nos proponen dos tipos de diseño retrospectivo. El diseño retrospectivo simple, que es el primero que vamos a ver, y a continuación, ahí va, que me he ido donde no sé, donde no tenía que ir. El diseño retrospectivo simple y después el diseño retrospectivo de casos y controles. Bueno, os lo digo ya de salida. El primero, el diseño retrospectivo simple, es una reverenda porquería. O sea, es una porquería. Vamos, si ya de por sí los diseños ex post facto tienen poca validez interna, esto ya es de risa floja. Porque fijaos lo que se hace. Fijaos, como es retrospectivo, me coloco en la variable dependiente. Y se selecciona un solo grupo. Luego aquí está la contradicción, porque nos han dicho que había diseños de grupo único y diseños de comparación de grupos. Bueno, pues en el diseño retrospectivo simple no hay grupo de comparación, hay solo un grupo. Ya veis qué diseño de comparación de grupos, que solo tiene un grupo, ¿no? Entonces, solo un grupo de individuos que tienen cierto valor de una variable dependiente. Y después vamos hacia atrás en el tiempo, retrocedemos buscando variables independientes que tienen en común esos individuos que tienen ese cierto valor en la variable dependiente. Bueno, para empezar, fijaos que si yo selecciono un solo grupo de individuos que posee cierto valor de la variable dependiente, le acabo de privar a la variable dependiente de su característica de variable. ¿Lo veis, no? No sé si me he explicado. Es decir, si yo digo, me voy a la variable dependiente y solamente elijo un grupo de individuos, los que tengan cierto valor de la variable dependiente. Es que entonces esa variable dependiente en mi conjunto de datos no es una variable, no varía, porque todos los individuos tienen el mismo valor. Esa variable ha pasado a ser una constante. Por tanto, ni siquiera tendría sentido llamarla variable dependiente.
Pero bueno, si no nos ponemos muy tiquismiquis, vale, vamos a llamarle variable dependiente que toma un solo valor, si queréis. Pero claro, al tomar un solo valor, nos acabamos de atar de pies y manos porque no podemos hacer ningún análisis de tipo covariación. No puede haber covariación. Si una de ellas, la dependiente, no varía, no puedo ver si otras independientes covarían con ella, están asociadas con ella. Simplemente puedo retroceder en el tiempo y ver si hay alguna variable independiente, pues que a mí se me ocurra que pueda tener cierta relación. Y ver, pues bueno, qué pasa con esa variable independiente. Pero no hay ningún análisis estadístico serio que podamos hacer en este tipo de diseños para establecer que hay una covariación entre una variable dependiente que no varía y cualquier otra cosa. ¿Se entiende esta idea? Sí. Vale, por eso os decía que es una reverenda porquería de diseño. ¿Vale? No sirve para nada. Entonces, bueno, vamos a ver. Ejemplo de este tipo de diseño. Imaginemos, hay uno en el libro y os pongo aquí otro ejemplo diferente, ¿no? Dice, si la VD fuera haber sufrido una depresión, ¿no? Haber sido diagnosticado de depresión. Bueno, pues en un diseño retrospectivo simple lo que haríamos es seleccionar, porque, repito, la variable dependiente es haber sido diagnosticado por una depresión. Me coloco en la variable dependiente, que es haber sido diagnosticado, y selecciono a un grupo de estudiantes que efectivamente sí han sido diagnosticados de depresión. Luego, solo tengo un colectivo y todos los que tengo ahí han sido diagnosticados de depresión. Ya veis que ahí no hay variación, no hay varianza, no hay cambio. Por tanto, no puedo analizar cómo covaría eso con ninguna otra cosa, porque es que no puede covariar, ya que no varía. Si no varía, no covaría. Así que adiós correlación, adiós covarianza, adiós tabla de contingencia, adiós todo lo que quieras, porque no puedes hacer nada, ya que no varía. Entonces, tengo a mi grupo de personas diagnosticadas de depresión y lo que hago es buscar, por ejemplo, si con anterioridad se me ocurre o la teoría dice, mira, hay mucho efecto del haber sufrido episodios de bullying sobre haber sido diagnosticado por depresión. Bueno, pues voy hacia atrás en el tiempo y estudio, sí, importante, con anterioridad al diagnóstico de depresión, si ha sido después ya no me sirve, han sufrido episodios de acoso escolar, que sería la variable independiente. Entonces, ¿qué tiene que pasar con estas posibles VI? Pues tienen que ser teóricamente relevantes. Es decir, yo no puedo experimentalmente no puedo empíricamente demostrar que hay relación, sino que es la teoría la que me tiene que decir, oye, efectivamente, los episodios de bullying son antecedentes o pueden ser en la teoría causantes, aunque con esta técnica no lo vamos a poder evaluar, de la depresión. Bueno, pues entonces lo que hago es ver si de mi colectivo de personas deprimidas o que han sido diagnosticadas de depresión ha habido en el tiempo anterior algún episodio de bullying o no. Y ya está. Eso es todo lo que puedo hacer con este tipo de estudios. Simplemente decir, oye, pues efectivamente, fíjate, en este grupo de personas que han sido diagnosticadas de depresión, el 80% habían sufrido un episodio de bullying anterior. Fin de la historia. Pero no tengo un punto de comparación con el que decir, y en los que no, pues solamente el 10% han sufrido un episodio de bullying. Y entonces sí que podríamos decir algo más. Es que aquí no hay el otro grupo, no existe. Perdón, alguien quería decir algo. No, iba a decir que con esos... Es que se me cae la conexión si pongo la cámara. Con esos datos que se han hecho después de haber hecho la selección y todo el trabajo bendito y paciencia de ir mirando y tal, lo dejan todo y ya está. O sea, y ya está. Por eso digo que esto solamente tiene sentido si estamos en una fase muy exploratoria, muy inicial, en la que, bueno, pues queremos probar a ver si los instrumentos de medida que tenemos son correctos o no tenemos recursos para hacer un estudio un poco más serio, pero es que un diseño retrospectivo simple, si ya de por sí un ex post facto tiene poca validez interna, pues esto ya es que es... O sea, es tirar el dinero y el tiempo porque vale para muy poco. ¿Vale? Fijaos en esta nota al pie os decía esto, ¿no? En este diseño retrospectivo simple se contraviene, al menos aparentemente, el principio de que una variable debe tener al menos dos valores, ya que solo se consideran individuos con el mismo valor en la variable dependiente, ¿no? Sin embargo, en el diseño que vamos a ver ahora, pues ya eso se supera. El siguiente es el diseño retrospectivo de casos y controles. Bueno, la cosa mejora un poco. ¿Cómo mejora? Pues todo es igual, pero ahora en vez de tener solo un grupo de personas que han sido diagnosticadas de depresión, tengo un grupo de control de personas que no han sido diagnosticadas de depresión.
Entonces, ahora ya sí hemos recuperado otra vez el carácter de variable dependiente. Es decir, la variable dependiente toma dos valores en mi diseño. Unos que tienen valor sí diagnóstico de depresión, otros que tienen valor no. La variable varía, la variable cambia y, por tanto, ahora sí que ya puedo hacer estudios estadísticos un poquito más avanzados. Puedo analizar correlaciones, covariaciones, covarianzas, tablas de contingencia, etc. ¿Vale? Esa es la idea. O sea, un diseño retrospectivo de casos y controles no es más que lo mismo. Un diseño retrospectivo, me coloco en la variable dependiente, pero no solo me quedo con el grupo de los que sí tienen depresión, sino que pongo a los que sí y a los que no. En el ejemplo del libro nos habla de personas, mujeres a las que se ha detectado un cáncer de mama, ¿no? Y dice, el diseño retrospectivo simple tendría solo personas que han sido diagnosticadas de un tumor cancerígeno. Y el grupo, un diseño de casos y controles, tendría además un grupo de personas que o bien no han sido diagnosticadas o han sido diagnosticadas de un tumor, pero que no es cancerígeno, que es benigno. Vale, entonces ahí sí que ya hay variación en la variable dependiente. ¿Se ve la diferencia? Sí. Vale, entonces estos, bueno, pues aquí ya sí que puede haber un cierto análisis un poco más serio que nos permita decir que las variables independientes pues pueden estar asociadas, correlacionadas, covarían, etcétera, con la variable dependiente. Bien, y los prospectivos, pues son al revés. Los prospectivos se colocan, nos colocamos en la variable independiente y desde ahí avanzamos hacia la variable dependiente. Entonces aquí puede ser posible, es posible, que la variable dependiente todavía no se haya producido, que todavía no se haya medido, porque ya sabemos que la dependiente viene después, ¿no? Si es que es dependiente, ocurre después de la independiente. Por tanto, lo único que necesitamos para un diseño prospectivo es que la independiente sí se haya dado, porque es la que nos va a permitir formar los grupos. Y la dependiente puede que se haya dado o puede que todavía no. ¿Sí? Sí. Vale, esta es una pregunta que podría ser una pregunta un poco maliciosa en el examen, ¿no? ¿En un diseño prospectivo se ha tenido que dar las dos variables? Pues no, se ha tenido que dar solo la independiente, porque la dependiente a lo mejor sí se ha dado o a lo mejor todavía no, y hay que esperar. En el diseño retrospectivo se han tenido que dar las dos, porque si la dependiente se ha dado y ese es el punto de partida, como la independiente viene antes, pues tiene que haberse dado también la independiente. Bueno, ¿qué nos cuentan aquí? Pues poquita cosa. La verdad es que nos cuentan que nos hacen una clasificación en diseño prospectivo simple y diseño prospectivo complejo factorial. ¿Qué quiere decir esto? Pues para que nos hagamos una idea. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo que tratábamos cuando en los diseños experimentales teníamos un factor, una variable independiente, sería simple, o varias variables independientes, complejo factorial, pero en esta ocasión no tenemos capacidad de control, de manipular la variable independiente, simplemente son valores dados. Ya está, no es más que eso. Entonces, ¿qué es un diseño prospectivo simple? Es un diseño en el que hay una sola variable independiente, lo que llamábamos antes un unifactorial. Pero llamamos unifactorial en los diseños experimentales. Bueno, pues aquí es lo mismo. Hay solo una variable independiente. Con lo cual, pues tendremos al menos dos grupos, porque esta variable independiente tendrá al menos dos categorías, mediremos la VD y lo que haremos será, pues bueno, pues utilizar técnicas, análisis de datos para ver cómo podemos ver si en esos grupos formados por la variable independiente hay distintos valores de la variable dependiente. No hay nada nuevo que decir. O sea, repito, un diseño prospectivo simple es lo mismo que un diseño unifactorial, pero perdiendo la capacidad de manipular la variable independiente. Ya está. En este caso, Juanjo, la variable independiente es la que es post facto, porque se ha dado ya, ¿no? Eso es. La variable independiente ya se ha dado, la dependiente puede que también se haya dado o puede que no, porque igual tarda un poco más. Vale. Igual es que hay que esperar a que se produzca. Normalmente se habrá producido ya, pero digo, si nos ponemos estrictos, la única que necesitamos es la VI, que es la que nos permite formar los grupos. Y luego ocurrirá la VD y la mediremos, o ya habrá ocurrido y la habremos medido. Pero en cualquier caso, la VI seguro que sí. ¿Vale? Okay. En un diseño prospectivo complejo factorial, ¿qué es esto? Pues es lo mismo que los diseños experimentales en los que había varias variables independientes, que llamamos factorial, llamamos multifactorial o factorial. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿La diferencia cuál es? Que en este caso no podemos manipular la variable independiente, sino que es una variable de selección de valores. Ya está.
¿Puede haber variables extrañas? También los podemos incluir las variables extrañas, igual que las podíamos incluir en los diseños factoriales. Y luego veremos cómo analizamos, porque nos lo dice aquí, las técnicas de análisis de datos son las mismas que las empleadas en los diseños factoriales experimentales. Claro, es que es lo mismo, es la misma situación. Lo único que ocurre es que ahora no tenemos control sobre las variables independientes. Y ya está. ¿Vale? Bien, y después nos habla aquí de los diseños evolutivos. Bueno, esto sí que tiene cierto interés. ¿Qué es esto de diseño evolutivo? Los diseños evolutivos son situaciones ex post facto, es decir, llegamos después de que se produzcan los acontecimientos, pero al menos alguna de las variables independientes que estamos analizando son o bien la edad o bien el tiempo transcurrido. Es decir, el tiempo medido como tiempo transcurrido o la edad de los sujetos son variables independientes. Cuando ocurra eso, ese tipo de diseños son diseños evolutivos. Se llaman diseños evolutivos. En otros casos, en los anteriores, pues no tenía por qué ser que la edad o el tiempo anduvieran por ahí como variables independientes, pero aquí, si en un diseño evolutivo, la edad nos interesa. Entendemos que la edad es algo que va a explicar o que va a covariar con el fenómeno que queremos estudiar, o el tiempo transcurrido desde algún acontecimiento. Cuando ocurra eso, tenemos diseños evolutivos, ¿vale? Por tanto, siempre que veamos evolutivo, nos tiene que venir a la cabeza el tiempo es una variable independiente. El tiempo, la edad, ¿vale? Una variable que mida tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo característico. Vale, y aquí nos plantean 3 tipos de diseños evolutivos. Los que llaman longitudinales, transversales y los terceros que son los secuenciales. Eso es, longitudinales, transversales y secuenciales. Vale. Esto que he puesto aquí es un pequeño resumen al que vendremos después, ¿vale? Porque aquí hay un problema con lo que se llama el efecto historia y el efecto cohorte, que el libro lo explica un poco a medias. A ver si conseguimos explicarlo. Por tanto, esto que aparece aquí es un resumen de qué efectos se pueden dar en unos y en otros. Os lo digo de tirada ya si queréis. En los longitudinales son, la idea es que tomo un colectivo de personas siempre el mismo y los voy estudiando durante mucho tiempo, este año, el año que viene, al siguiente, pero las personas son las mismas. Ahí solamente se puede dar el efecto historia. Ya sabemos qué es el efecto historia. Hay algún acontecimiento en el transcurso de la investigación que afecta a la variable dependiente. Claro, como no hay grupo de control, por aquí no hay grupo de control, pues si hubiera algún acontecimiento en ese tiempo de investigación que pudiera afectar a la variable dependiente, pues nos afectaría de pleno. Pero aquí no se puede dar el llamado efecto cohorte. Vale, el efecto cohorte no es propio del diseño longitudinal. Ahora veremos qué es el efecto cohorte. Un diseño transversal es cuando en un momento dado del tiempo, hoy, día 4 de agosto de 2022, selecciono a un montón de personas de la población y mido la variable edad en esas personas, o el año de nacimiento, me da lo mismo, ¿vale? Claro, si el diseño es transversal, en un momento dado del tiempo es un corte transversal, lo que se llama un corte transversal, ahí no puede darse el efecto historia. Es decir, como la investigación es instantánea, la hago hoy, no hay un transcurso del tiempo, sino que se toman los datos en un momento del tiempo, ahí no hay efecto historia. No puede ocurrir nada en el transcurso de la investigación que afecte a la variable dependiente. Por tanto, en un diseño transversal no hay efecto historia, pero sí puede haber efecto cohorte. Ahora vamos a ver qué significa eso de efecto cohorte. Y el diseño secuencial tiene de bueno que evita los dos, se protege de los dos, o al menos, mejor dicho, es capaz de detectar los dos y de deshacerse de ellos. En los secuenciales podría haber un efecto de la historia, podría haber un efecto de cohorte, pero tal y como está diseñado el diseño secuencial, podemos detectar ese efecto y deshacernos de él. Con lo cual, los diseños secuenciales en este sentido son mejores, porque no pueden tener ni efecto historia ni efecto cohorte. Mientras que los longitudinales y transversales, uno puede tener historia y otro puede tener cohorte. Entonces, este es el resumen para luego entenderlo. Pero vamos a ir despacito viendo los 3 tipos de diseño. Vamos a ver, diseño evolutivo longitudinal, os decía, ¿no? Longitudinal quiere decir a lo largo del tiempo. Siempre que hablemos en estadística también, un estudio longitudinal se refiere a un estudio a lo largo del tiempo. Luego va a haber un colectivo de personas
las que sean, un conjunto de participantes y les voy midiendo la variable dependiente a lo largo del tiempo. Ventaja de este tipo de diseños, hombre, pues permite analizar el desarrollo de un fenómeno, ¿no? Si, por ejemplo, estoy estudiando, yo qué sé, pues vuelvo con mi ejemplo de siempre, lo bien que hacen raíces cuadradas una serie de niños, yo puedo medirles a lo largo de los años cómo van aprendiendo, cómo van mejorando sus capacidades matemáticas. Imaginemos que es la variable dependiente, ¿no? Capacidad matemática de un conjunto de personas. Luego lo puedo analizar a lo largo del tiempo porque les estudio durante mucho tiempo. Segunda característica, hombre, pues lo que ya sabemos, como al sujeto es el que no hay grupos, sino que cada sujeto es el que es medido una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, el sujeto actúa como control de sí mismo, lo que era propio de los diseños intragrupos, ¿acordáis? Con lo cual la equivalencia es absolutamente máxima, es decir, es maravilloso porque no hay diferencias entre los componentes que van recibiendo, o sea, vamos a decir, el transcurso del tiempo afecta a ese individuo y lo vamos midiendo en distintos momentos del tiempo, con lo cual ese individuo es el mismo, lo único que cambia es que ha cambiado el momento. Es el individuo hoy, el individuo mañana, el individuo pasado, el individuo el año que viene. Pero no hay diferencias aparte de el cambio en ese individuo, lo cual el individuo actúa como control de sí mismo. Vale, no se produce el efecto cohorte. Vale, vamos a creérnoslo, os contaré luego qué es el efecto cohorte porque ese se produce en el diseño transversal. Aquí no se produce. ¿Qué problema puede haber? Pues problemas gordos. Repetición de medidas. ¿Os acordáis? El otro día teníamos en el grupo una discusión. La repetición de medidas, es decir, el hecho de que le estoy preguntando, midiendo una y otra vez con una serie de instrumentos que pueden ser similares cierta variable dependiente, hace que esa persona se habitúe, conozca, entonces ya tenga un aprendizaje sobre qué se espera de él. Por tanto, puede haber un efecto de reactividad que puede afectar la validez de constructo y puede haber un problema de validez interna porque ya pues, realmente no estamos midiendo las cosas bien, ¿no? Por tanto, la repetición de medidas se puede dar en este tipo de diseños. Claro, estoy todo el rato, durante muchas veces, midiendo la misma variable dependiente a los mismos sujetos. Otro problema, efecto historia, ya lo hemos dicho, claro, si la investigación se prolonga mucho en el tiempo, pueden ocurrir cosas ahí que hagan que esas personas varíen en cuanto a la variable dependiente. Por tanto, puede darse efecto historia. Otro problema, se pueden aburrir y abandonan, claro, si yo someto al mismo conjunto de participantes a una investigación que dura muchísimo tiempo, pues se me aburren, se van y tengo que ver cómo consigo que este abandono de participantes pues sea lo menos dramático posible y sobre todo que, bueno, pues que no se me vayan los de un tipo solo, sino que, bueno, si se van, que se vayan de todo un poco y ver cómo puedo solucionar estas situaciones, ¿no? Y el gran problema es que es terriblemente costoso, porque mantener un grupo de personas durante mucho tiempo, ¿no? Siendo pues analizadas o medidas, pues tiene un coste elevado. ¿Vale? Eso es lo que es característico de un diseño longitudinal. Esto no es una cosa tan rara. Por ejemplo, esto se ve mucho en marketing, ¿no? Los paneles de consumidores. Los paneles de consumidores son diseños longitudinales. Un conjunto de personas que a lo largo del tiempo, durante muchos años, van informando, van tomando nota de todo lo que compran, absolutamente todo lo que compran. Y eso, bueno, pues en estudios de mercado, en investigación de mercado, eso es muy útil porque permite detectar pautas de consumo por colectivos, por edades, por sexo, por procedencias geográficas, etc. Un panel de consumidores, por ejemplo, sería un diseño de tipo longitudinal. O se me ocurre un panel de audiencias de televisión, ¿no? Las personas que tienen instalados audiómetros en sus televisores, ¿no? Que para cada vez que enciende la televisión, pues se sabe quién está viendo la televisión y quiénes no están viendo y qué edades tienen los que las están viendo y luego con eso nos dan los datos de las audiencias de televisión. Bueno, pues esos paneles de audiencias de televisión son estudios longitudinales. Una serie de personas que se prestan voluntarias a someterse a esa investigación constante, ¿no? de sus pautas de consumo, bien de productos de primera necesidad o bien de productos audiovisuales. Eso es algo que se da. Y también, Juanjo, bueno, esto no es oficial, pero cada vez que compramos con una tarjeta de estas de cliente de un supermercado, que saca lo mismo, eso te hace formar de alguna manera parte de si quieres, un panel informal de consumidores, pero efectivamente, tu tarjeta de fidelización y la mía son formas de estudios longitudinales, efectivamente.
y el pago que recibimos a cambio son los puntos que nos dan o los descuentillos que nos dan para comprar no sé qué producto que no quiere nadie. Exacto. Vale, bueno, pues eso es un diseño de tipo longitudinal. Vale, diseño evolutivo transversal. ¿Qué es eso? Pues ya os digo, es evolutivo, luego el tiempo es una variable importante, pero se produce en un solo momento del tiempo. Es decir, hoy hacemos una medición y a esas personas a las que les medimos, les estudiamos, les preguntamos la edad o les preguntamos si la edad o cuánto tiempo hace que no sé qué. Es decir, hay alguna medida de su edad. ¿Cuál es el gran problema que se produce aquí? Bueno, que si yo hago un corte de tipo transversal, es decir, si yo hoy, día 4 de agosto, mido una serie de características en un conjunto de personas, se puede producir un efecto cohorte y que ese efecto cohorte se confunda con la edad. Es decir, vamos a ver, imaginad que estamos estudiando como variable dependiente la habilidad